Ustedes saben que hay un libro que me apasiona, que hay un libro que me encanta, seguramente alguno ya lo estará repitiendo en su mente, el libro de Efesios. Volvemos a Efesios capítulo 1. Los primeros 14 versículos son maravillosos. Recomiendo su lectura, su aprendizaje, pero vamos a limitarnos por ahora en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por ahora, dejamos acá en la lectura. Queridos hermanos, el apóstol Pablo trata a través de esta epístola y especialmente a través de estos primeros capítulos y especialmente en el capítulo 1, de poder entender hechos básicos, hechos elementales, hechos fundamentales para sustentar nuestra fe. Pero a veces nos quedamos limitados creyendo que solamente eso era lo que el apóstol Pablo quería. Y él no solo quiere que nuestra fe tenga un buen fundamento, un buen sustento, sino que además él enseña a través de esta epístola lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida tenga una experiencia con fundamento. Por eso, haciendo un adelanto, el apóstol Pablo no solo se preocupa por enseñarnos acerca de nuestra fe, él también se preocupa en enseñar qué es lo que viene después de la fe. En una palabra, no es solamente decir que uno cree en el Señor Jesucristo. No es solamente decir que uno ha confiado en su obra. No es solamente decir, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Todo eso es perfecto y correcto. Pero me lo imagino al apóstol diciendo, ¿y después qué? ¿Qué hacemos ahora? Cuando uno lee la Escritura, cuando uno lee detenidamente y aprende de Pablo, especialmente en esta carta, uno entiende que él no se quiere detener solamente en lo que es meramente teológico, que este libro es maravilloso, es doctrina pura, es enseñanza clara, es alimento sólido que toda la congregación necesita. Toda la iglesia lo necesitó a lo largo de toda su historia. Pero no es que solamente a él le gusta o le apasiona lo teológico. Él quiere a través de su enseñanza teológica ayudarnos a nosotros a entender cómo Dios maneja las cosas. Cómo Dios organiza el universo y dentro del universo nosotros somos parte de eso.
Cuando uno lee los primeros 14 versículos, uno entiende que es un fundamento claro. Pero el martes compartíamos en el devocional, en la reunión de oración, y decíamos, ¿pero qué es lo que el Señor espera de la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros que ya somos parte del cuerpo de Cristo? Que ya le hemos conocido, que ya le hemos aceptado, que ya le abrazamos, que ya hemos recibido sus bendiciones. Y Pablo empieza a detenerse ahí en el versículo 4, cuando él dice que nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo. Pero no se quedó ahí. Él da la explicación. Él dice que lo que él escogió es para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Por lo tanto, en el pensamiento de Dios siempre hubo un propósito. En el pensamiento de Dios siempre hubo una intención. Y todo lo que Dios hace, lo hace para que se cumpla ese propósito. Es interesante, hermanos, pensar que antes que el mundo fuese creado, Él ya nos veía. Y esto más de una vez lo hemos dicho, y más de una vez lo hemos escuchado. Pero permítanme aclarar esto. Desde antes de la fundación del mundo, Él me veía más allá de un mero número. Me veía más allá de una mera estadística. La Escritura anuncia que ancho es el camino que lleva a la perdición y que son muchos los que se pierden. Y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que se salvan. Y si uno se queda solo con esa idea y uno sigue pensando en la puerta estrecha donde son pocos los que pasan, o la puerta amplia donde muchos son los que la atraviesan, creemos que así es como Dios nos veía desde antes de la fundación del mundo, pensando en pocos o pensando en muchos. Y no es así. Él pensaba en cada uno de nosotros tal cual somos. Nos conocía tal cual somos, sin esconder nada de cada una de nuestras vidas. Que Él nos haya visto de esta manera, que nos haya visto como personas, que se haya interesado en cada uno de nosotros, que conociera de nuestra vida antes que nuestro embrión se formara, es algo que excede a nuestro pensamiento. Pero dice la Escritura, versículo 5 y versículo 6, que por su amor nos predestinó, que su propósito desde el principio fue adoptarnos por medio de Jesucristo. No puede estar Jesucristo fuera de esta ecuación. No puede estar Jesucristo fuera de este propósito que estaba desde antes de la fundación del mundo planeado. Él quiere, aunque nos ve como somos y nos veía como somos, y aunque sabía mi necesidad, y aunque sabía las veces que le iba a defraudar, y aunque sabía las veces que me iba a equivocar, Él decidió que a todos los que aceptaran el llamado del Señor,
verlos como santos, verlos como separados, vernos como inocentes, es decir, como no culpables, sanarnos de la miseria que este mundo trae, sanarnos de cómo nos dejó Satanás. Y eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no lo podemos entender. Ahora, son conceptos fantásticos. Y creo que cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en realidad era una carta circulante que recorría varias iglesias. Éfeso fue una que la recibió, una iglesia que la recibió. Lo que Pablo está haciendo es, hermanos, ¿por qué no empezamos a pensar en nuestra verdadera identidad como seguidores de Cristo? ¿Por qué? Porque siempre Dios tuvo un propósito. Y ese propósito era cambiarnos, hacernos una nueva criatura, tener una nueva identidad con Él. Y esa identidad tiene una característica y esa identidad se tiene que dar a conocer. Él explica mucho más en detalle la necesidad de esto en el capítulo 2, pero no quiero abordar eso. Hoy quiero centrarme en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque me queda un concepto por conversar y charlar con ustedes. El Señor nos ha bendecido desde ya varios domingos con hermosos mensajes, con enseñanzas muy claras de la palabra de Dios. Desde diciembre venimos recolectando temas y hermanos, miren los videos, abran la Biblia, lean los versículos, estudien las porciones. El Señor ha manifestado su deseo de salvarnos. Nos ha explicado su deseo de que le conozcamos, de que podamos creerle a Él. El Señor nos ha hablado a lo largo de varios mensajes sobre la fe, sobre la gracia, sobre la justificación, sobre el perdón de los pecados. Y hasta en su misericordia nos ha hecho entender la importancia del tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo agradable al Señor. Este es el tiempo en que podemos todavía ser salvos. Este es el tiempo que el Señor nos concede de estar acá, ya sea para conocerle y ser salvo, o si ya somos salvos, para permitirle al Espíritu del Señor que haga en nosotros la obra para cumplir su propósito. Este es el tiempo. Y el Señor nos ha estado hablando a lo largo de varios domingos. Y llegamos al versículo 7, que es uno de los que más me quiero detener en esta mañana. En Él tenemos redención y el perdón por medio de su sangre. Tenemos redención por medio de su sangre que ha sido derramada. Un evento del pasado que impactó nuestra vida. Impactó nuestro pasado el día que le conocimos, pero sigue impactando nuestro presente y nuestro futuro. Quiero sumar algunas lecturas sobre este concepto. Romanos capítulo 3, versículo 24. Pablo, que indudablemente le apasiona este tema, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 1 Corintios, capítulo 1.
Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Redención. Cuando Pablo escribía la epístola, indudablemente se ve su influencia sobre este tema, porque él escribe a los hermanos en Colosas, ahí en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Vamos a aprovechar que tenemos minutos y vamos a aprovechar en la lectura, que es lo que más necesitamos. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo. Observen cómo la idea que Pablo tiene es que no solamente lo teológico influye en la salvación, sino que lo teológico tiene que cambiar nuestra forma de actuar, de conducirnos y de vivir. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aclara, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual. Y acá viene el fundamento de lo que él quiere enseñar. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Queridos hermanos, creo que se dieron cuenta cuál es el tema de hoy, la redención. La redención. Esta nueva identidad está basada en la obra de Cristo en la cruz. No puede haber predicación si no está presente la cruz de Cristo. No puede haber una buena nueva de salvación si no se explica qué es lo que pasó en la cruz. El Hijo de Dios muriendo por nosotros. El término redención, así como nosotros lo entendemos, es una manera de también darnos a entender que está hablando del perdón de pecados. La gracia de Dios abunda, la gracia de Dios se recibe, la gracia de Dios se acepta y la redención, el perdón de pecados, se hace efectivo. Ahora, creo que muchas veces hemos escuchado que la palabra redención está relacionada a un vocablo griego. Creo que lo habrán escuchado, ¿o no? Sí. No. ¿Quién sabe el griego? Él lo sabía, y hasta por ahí nomás. En realidad era Lucas el que sabía. Y a veces se nota la mano de aquel que sabía y conocía el griego, porque hay palabras en griego muy interesantes. Apolustrosin, que el griego significa ese acto de liberar completamente. Eso es redimir, liberar completamente. Y hermanos, esa obra la hizo el Hijo. El Padre decidió llevar a cabo su propósito. El propósito iba a ser cumplido en el Hijo. Y el Espíritu Santo se iba a encargar de darlo a conocer, de convencernos de nuestra necesidad, de hacernos entender que no es un tema teológico solamente, es un tema práctico.
No es solamente entender el significado de la palabra, significa realmente vivir acorde a esto que el Señor hizo. Eso es lo que Pablo quiere enseñar cuando le escribió las epístolas. Nosotros lo traducimos, tenemos redención. Pero saben, algunas veces el nombre teológico o la expresión teológica, no sé por qué, será con el correr de los siglos, cada vez despierta menos interés. Cada vez asusta más. Y algunos parecen que se quieren alejar de lo teológico, pero en realidad es importante. Pero busquemos un significado que nos quede más claro. Hermanos, hemos sido liberados. Qué lindo decirlo así. En Él tenemos libertad. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Ahora, ¿bajo qué idea el apóstol Pablo escribió esto? También lo hemos escuchado en este lugar. ¿Quién no ha escuchado que en la mente del apóstol estaba la idea del mercado de esclavos? Imperio romano, imperio abusivo, imperio controlador, imperio dominante, imperio conquistador, donde iban, tomaban prisioneros, se los llevaban cautivos, eran esclavos. ¿Qué hacemos con los esclavos? Los vendemos. Los exponían públicamente. Y aquellos que tenían con qué pagar, y aquellos que estaban dispuestos a pagarlo, miraban y compraban y se los llevaban como esclavos. Imaginen las veces que Pablo lo habrá visto. Imaginen esa idea como a él le quedó grabada. ¿Qué se necesita para comprar un esclavo? Lo dije recién, 2 cosas. Primero, tener con qué. Y segundo, querer hacerlo. A veces nos olvidamos de ese detalle. Nos quedamos solo con la mera historia, con esa figura bíblica que es cierta. Pero me imagino a los mercaderes, me imagino a los políticos, me imagino a todos los influyentes de la época, con sus bolsas llenas de oro, y sin embargo no pagando una sola moneda por algún esclavo, teniendo con qué, no lo querían pagar. Me imagino cómo esos esclavos eran observados, analizados. A veces los hemos visto en algunas películas, hasta les miraban los dientes, miraban sus músculos, miraban si estaban bien alimentados y según eso pagaban. Saben, hermanos, a veces no entendemos realmente la figura que Pablo nos quería enseñar. Cualquiera de los esclavos que estaba ahí a exposición no tenía ninguna utilidad. Repito la frase. Esos esclavos no tenían ninguna utilidad. Para que el que compraba era carne y por eso pagaba lo que pagaba. Y para el que lo esclavizaba tampoco era de utilidad, porque tenía que alimentarlo, tenía que cuidarlo, hasta que alguien venga y pague el precio. Y hermanos, a veces no entendemos esta idea que creo que Pablo quiso enseñarnos.
el concepto de la utilidad. Hasta que un esclavo no era comprado, no le sirve a nadie. Y recién cuando el esclavo era comprado, le sirve al que lo compró y le sirve al que recibió el dinero que lo esclavizaba. Hermanos, ahora nos cuesta entender esta figura porque no hay esclavos. La abolición de la esclavitud ya hace mucho se vivió. Pero ¿qué les parece si traemos un ejemplo actual? Creo que es un ejemplo que se parece muchísimo al tema del mercado de esclavos. ¿Quién sabe lo que es una casa de empeño? ¿3, 4, 5? ¿O tienen miedo y no levantan la mano? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es una casa de empeño? Por lo que veo, nadie usó casas de empeño. No, nadie usó casas de empeño. Gracias a Dios no tuvimos necesidad de empeñar nada. Muy bien. Cuando yo era chico, yo recuerdo más de una vez a mis padres hablar de la casa de empeño. Ahí en Lomas, en la calle La Prida, en las galerías, había 2 casas de empeño. Yo era chico. No puedo recordar qué habrán empeñado. Tal vez mamá en algún momento, alguna de las alhajas, algún recuerdo familiar, que gracias a Dios después pudo recuperar. Tal vez mi papá alguna de sus herramientas. Creo que era lo más viable. Mi papá era mecánico y amaba y tenía herramientas. Me imaginaba cuando preparaba el mensaje tal vez a mi papá llevando las herramientas a una casa de empeño. ¿Saben? Me lo imaginaba discutiendo el precio. Me imaginaba que esas herramientas para papá tenían un valor enorme. Pero el dueño de la casa de empeño le habrá ofrecido poco. Porque no ve el objeto de la misma manera como lo veía mi padre. Permítame flashear de esa forma, ¿eh? No sé si pasó, pero me lo imagino. Aquellos que no saben, la casa de empeño es un lugar donde ustedes dejan objetos y reciben plata. ¿Entienden lo que es una casa de empeño? Yo con esa plata hago lo que quiero, con el compromiso de que si pasado cierto tiempo voy y llevo el dinero más algún interés, me puedo llevar aquella cosa que empeñé. ¿Es así? ¿Y si pasa el tiempo? No se recupera. Permítanme entender la redención de esta manera. Mientras esa caja hipotética de herramientas de mi padre estaba en la casa de empeño, no le servía a nadie. A mi papá no le servía porque él no la tenía. Pero al dueño de la casa de empeño tampoco, porque tenía 60 días obligado a no tocarla. Y si papá conseguía el dinero e iba y pagaba, ¿se imaginan con qué alegría rescataba la caja de herramientas? Esa caja de herramientas pasó a tener utilidad siempre y cuando se pagaba el precio. Así éramos nosotros, valiosos para Dios, mucho más valiosos de lo que nosotros nos imaginamos.
pero en manos del enemigo, en manos del diablo, atados a un tiempo que nadie conoce. Pero un día alguien quiso pagar el precio. Ese fue Jesús. Nos redimió. Y el precio fue muy caro. Más de lo que nosotros valemos. Pero lo pagó con gusto. Nos rescató de esa vitrina. Nos sacó del mercado de esclavos. Nos retiró de la casa de empeño. Y lo hizo con gozo. Y lo hizo con gusto. Y lo hizo por amor. Y pagó con su sangre. Entregó su vida. Pregunto, ¿entendemos lo que es redención? Ahora, si terminamos ahí la historia, nos seguimos equivocando, hermanos. Porque volvimos a dejar fuera de la ecuación la utilidad, el propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios me rescató? ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor pagó el precio? Claro que no me quería ver en el infierno sufrir. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero solamente ahí. ¿Creemos que solo por eso Jesús pagó el precio de su vida? ¿Que entregó su sangre? ¿Que sufrió el oprobio? ¿Que fue azotado? ¿Fue vituperado? ¿Fue insultado? ¿Fue escarnecido? Si leímos lo que leímos, entendimos que Él tiene un propósito. Para eso está la iglesia. Hermanos, la redención fue algo que pasó en la cruz, pero la redención tiene un efecto presente en la actualidad. Él sigue formando a la iglesia. Él sigue agregando cada día aquellos que son salvos, aquellos que pasan a ser sus hijos, aquellos que son adoptados. ¿Pero qué? ¿En nosotros no sigue trabajando? Sigue trabajando. La redención es parte de su obra de construcción. Está construyendo la iglesia cambiando nuestra mente, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestras prioridades, cambiando nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros miramos para otro lado. O nos quedamos solo con el aspecto teológico. Nos detenemos en el griego sin entender qué es lo que el apóstol quiso realmente enseñarnos. Queridos hermanos, qué hermoso es pensar que cuando el Señor me compró, me restauró para algo nuevo. Me hizo una nueva criatura. Cambió mi mente, cambió mi corazón. Cambió mi forma de ver las cosas. Cuidado, sigo siendo una vasija de barro. Cuidado, sigo siendo un instrumento frágil. Pero que el Señor no tiene ningún impedimento en usar, salvo mi propia resistencia. Salvo mi propia dureza. Salvo las manchas que ensucian y que a veces no busco
que sean tratadas con la sangre del Cordero. No las confieso, no me arrepiento, no estoy dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es lo que Pavón puede hacer en las manos del Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Lo hemos leído. Nos ha bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero pensemos en este tiempo que nos tiene acá. Pensemos en esta oportunidad que Él nos da para demostrar que Cristo está en nuestra vida y que nosotros estamos en Él. El domingo atrás hemos visto cómo solucionó el problema de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras metidas de pata, de nuestras caídas, de nuestras rebeldías, de nuestros pasos en falso, de nuestro errar al blanco. Hermanos, todo estaba en la mente del Señor, nos conoce a cada uno. Pero démosle lugar a que el Espíritu Santo complete la obra, la siga haciendo, trabaje en nosotros y que nos pueda usar para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, agradecemos a Dios el tema abordado, tema tan fundamental para nuestra vida espiritual, pensar en esta palabra que no se usa mucho afuera, pero que tiene mucho significado para nosotros, que es la redención, cómo hemos sido comprados y liberados mediante el pago de un precio, el precio de la sangre de Cristo vertida por nosotros en la cruz una vez y para siempre.